Bienvenidos a FDA Noticias, en donde los informamos sobre la política nacional e internacional. El día de hoy nos centraremos en la crisis política que causó el Poder Judicial. Acompáñenos en esta historia. En el sentido común de las personas le suelen echar la culpa al Poder Ejecutivo y Legislativo sobre la crisis política que hay en el Perú. Pero lo que no toman en cuenta es que en el centro del problema también se encuentra el Poder Judicial. Acompáñenos a descubrir en la historia de lo que ha pasado en el Poder Judicial sobre la crisis política peruana. En el año 2000, Vladimiro Montesinos, el hombre detrás de las sombras de Alberto Fujimori, se vio envuelto en una gran cantidad de delitos, entre los que incluyen el soborno a jueces y fiscales. Pero su perdición llegó cuando se filtraron material audiovisual en los que se veía a él entregando maletines de dinero a congresistas de la República. Todo esto desencadenó una gran crisis política, lo que llevó a la caída del Fujimorato. Lo más asombroso fue cómo el Poder Judicial estaba implicado en este embrollo. Montesinos sobornaba a jueces y fiscales para obtener fallos favorables al gobierno de Fujimori. Esto hizo que la confianza en la justicia se tambaleara y provocó un terremoto político. La presión resultante llevó a la huida de Fujimori y a nuevas elecciones en Perú, inaugurando un periodo de agitación política. Montesinos finalmente fue arrestado y llevado a juicio por sus acciones corruptas, recordándonos que incluso los poderosos no pueden evadir la justicia indefinidamente. En el año 2008 sucedió el caso de los Petroaudios, en donde los funcionarios de alto rango del gobierno negociaban con la empresa Petroperú a través de llamadas telefónicas. Pero lo que no tenían en cuenta es que estos audios se han filtrado. El contenido de estos eran contratos sucios y sobornos. Pero aquí entra en juego el Poder Judicial. El escándalo provocó indignación pública y demandas de justicia. Sin embargo, las investigaciones y juicios fueron lentos y a veces sospechosamente favorables a los acusados. La gente se enfureció al sentir que la justicia fallaba. Las protestas y la indignación desencadenaron una crisis política importante, con acusaciones de corrupción en el Poder Judicial y llamados a reformarlo. A pesar de algunas condenas posteriores, Petroaudios dejó claro que la corrupción en el Poder Judicial puede socavar la confianza en las instituciones y convertirse en un drama político. Así, un escándalo de audio sacudió a Perú y recordó la importancia de la transparencia y la justicia. Érase una vez en el Perú, existía un organismo llamado el Consejo Nacional de la Magistratura. El CNM se encargaba de la designación y elección de jueces y fiscales, entre ellos los más pulcros e imparciales del Perú. Pero en las sombras se planeaba algo muy retorcido. Un grupo de jueces y abogados influyentes manipulaba la elección de los miembros del CNM para así poner a sus organismos políticos dentro de este. Cuando este complot salió a la luz en el año 2018, estalló un escándalo político que enfureció a la ciudadanía. La confianza en el sistema judicial se tambaleó al descubrir que el proceso de selección de jueces estaba amañado. Las calles se llenaron de protestas y se demandó una reforma del CNM. Como resultado, el antiguo CNM fue disuelto y reemplazado por la Junta Nacional de Justicia, con reglas más estrictas y mayor transparencia en la selección de jueces y fiscales. El siguiente caso es el conocido Hermanitos, donde todo empezó con la unión de IDL y Panorama el 7 de julio del 2018, donde se mostraba los audios donde un grupo de fiscales aceptaban sobornos o favores para favorecer casos. Pero estos hermanitos tenían un plan maestro: manipular los casos judiciales clave y nombrar a sus cómplices en puestos poderosos dentro del sistema judicial a cambio de sobornos y favores. La sociedad detectó el mal y se levantó en furia. Cuando se destapó su complot, el escándalo sacudió al sistema judicial peruano, haciendo que la confianza en la justicia se desmorone como un castillo de naipes.
Luego siguieron los arrestos, juicios y destituciones en una cascada implacable. Es así que los Cuellos Blancos y sus secuaces se enfrentaron a la justicia. Este escándalo no solo afectó a los involucrados, sino también cuestionó la imparcialidad y la justicia en el país. Sí, hermanito, te escucho. Para terminar, presentaremos el resultado de las encuestas, donde el público está entre mujeres y hombres de las edades de 18 hasta 60 años. Acompáñenos a mirar el resultado de las opiniones de cada uno sobre el Poder Judicial. Vamos, acompáñenos a ver el resultado de las respuestas. Como resultado tenemos a 41 personas que participaron en nuestra encuesta, donde lo clasificamos con el sexo de masculino, femenino y otros. En el caso de masculino, tenemos un 56.1%. En el caso del femenino, tenemos un 39%. En el caso de otros, tenemos un 4.9%. Seguimos con la primera pregunta. ¿Cuál poder del Estado cree que causa más crisis política? En este caso, el poder legislativo llega a un 51.2%, pero en el caso del Poder Judicial llega a un 34.1% y el Poder Ejecutivo un 14.6%. La siguiente pregunta es si se sienten representados por el Poder Judicial, dando resultado que no se sienten representados un 70.7% y si se sienten representados un 29.3%. Otra pregunta es, ¿consideras que la selección y nombramiento de jueces y fiscales en el Perú es un proceso transparente y libre de influencia política? Dando como resultado que hay un 65.9% que cree que no es transparente. Por otro lado, hay un 34.1% que cree que sí, las elecciones y nombramientos de jueces son transparentes. Y por último, pedimos a los televidentes que califiquen del 1 al 5 cuánto de aprobación le dan al Poder Judicial. Como resultado, con el puntaje de 1, que es desaprobatorio, le dan un 34.1% y con el número 5, que sería aprobatorio, hay solo un 14.6%. Como siempre, la política nos sorprende y nos desafía. Es por eso que debemos mantenerlos siempre vigilando y participando dentro de ella. Hasta una próxima oportunidad y nos vemos pronto.